muchas gracias y te dejo con el siguiente panelista para que tú hagas la introducción. Muchas gracias, Francis. Bueno, estamos ya un mes en casa y estamos ya un mes con Emociónate en Casa. Sinceramente, la verdad es que ambas cosas eran impensables. Yo diría que era casi más impensable lo segundo que lo primero. Pero bueno, en este periodo hemos sido capaces de adaptarnos a una nueva manera de vivir, a una nueva manera de relacionarnos, y también hemos sido capaces de adaptarnos a una realidad social y en muchos casos personal muy difícil. Entonces, como siempre, yo quiero empezar recordando pues, a todas estas familias que han perdido seres queridos, a todos aquellos que han sufrido la enfermedad o la siguen sufriendo. Hoy, por ejemplo, yo he tenido la noticia de un muy buen amigo, que es uno de los socios de una de las grandes gestorías, que es Belver Candela, que se llama Javier Mingo, que ha salido justamente hoy de la UCI después de 20 y tantos días luchando contra el coronavirus, y sinceramente quiero aprovechar para darle un grandísimo abrazo, porque la verdad es que ha estado muy, muy fastidiado. Y bueno, pues también que duda cabe a todos los profesionales que velan por nosotros, los sanitarios, los que están pues, en la calle, en las fuerzas del orden, y en general yo diría que todos y cada uno de los que están trabajando por hacernos la vida un poco más llevable. También, que duda cabe, quiero agradecer y mucho a los panelistas de lujo que hemos tenido en los anteriores Emociónate en Casa. Y bueno, pues en particular a los panelistas de lujo que tenemos en el Emociónate en Casa de hoy, que sinceramente yo siempre que en el Consejo de Redacción, que nos reunimos virtualmente de vez en cuando, siempre pensamos, oye, ¿y qué podemos hacer para hacerlo todavía mejor? Y sinceramente, la verdad es que la cosa se pone difícil porque creo que estamos logrando unos niveles de calidad de panelistas auténticamente extraordinario. O sea, el día que... Supongo que esto se habrá grabado y algún día creo que lo podremos hasta comercializar y sacar dinero. Pero bueno, aprovechar mientras tanto que es gratuito. Y qué duda cabe, quiero agradeceros a todos los que estáis asistiendo a las casi 600 personas que hay en este momento y que, bueno, que siguen creciendo segundo a segundo, y agradeceros el que sigáis apoyando Emociónate en Casa, y sobre todo que sigáis apoyando pues, el desarrollo de la profesión inmobiliaria y el servicio que todos y cada uno desde nuestras respectivas funciones venimos desarrollando de manera pues, distinta, pero que seguimos aquí al pie del cañón. Y ya que digo, los que estamos al pie del cañón, también quiero recordar una cosa que todos sabéis, pero que nunca está de más recordar. En UCI, los 700 y pico, si sumamos los consultores, 800 y mucho personas que estamos en la compañía, seguimos abiertos y seguimos dispuestos a gestionar vuestras operaciones. Sabemos que hay una dificultad para enviarla, para hacer visitas y para cerrar transacciones, pero hay muchas transacciones que estaban por ahí paradas y que sinceramente tanto comprador como vendedor como inmobiliaria querían sacarlas adelante. Y bueno, muchas de esas estamos haciéndolas, las están haciendo nuestros equipos, y seguir contando con todos los servicios de nuestra compañía a pleno rendimiento, igual que lógicamente también siguen contando todos los clientes de nuestra cartera con una compañía que está a todas horas a su disposición, y que, bueno, pues que duda cabe que también está trabajando para atender las dificultades que se presentan como consecuencia de los ERTEs, de los ERES y de todos los problemas que todos conocéis. Estamos en crisis, pero estamos más cerca, o yo al menos quiero pensar, y creo que con motivos, aunque bueno, habrá más panelistas que luego lo desarrollarán, que estamos más cerca de la salida que de la entrada al túnel. Y cuando estamos pensando ya en la salida del túnel, creo que es muy importante pensar en las estrategias para justamente en el momento en que se pueda desarrollar la actividad,
empezar a tope. Entonces, para no centrar la visión en el pasado, sino para centrar en el futuro, pues creo que duda cabe que contar con la experiencia de los panelistas que tenemos y en particular del primero, al que sinceramente creo que no hace falta presentar, pero bueno, voy a decir unas brevísimas palabras. Tenemos la suerte y el lujo y el orgullo de tener a Ángel Vergés, que es director general de AFI. AFI sabéis que es Analistas Financieros Internacionales, profesor de universidad, es una persona que ha representado hasta hace 4 días a España en EVA y bueno, pues la lista, la verdad es que no me he querido traer la lista completa de cosas que ha hecho Ángel a lo largo de su vida profesional, porque es que da para muchas hojas y tampoco se trata de aburrir. Y como además es una persona suficientemente conocida como para que no necesite todo este detalle, pues bueno, yo me retiro y le paso la palabra porque estoy seguro que nos va a dar muchas pistas y nos va a ayudar mucho para justamente preparar esta salida del túnel y que bueno, pues con sus consejos estemos más preparados, si es posible, para aprovechar el nuevo ciclo, que seguro que lo habrá, y oportunidades que seguro que las habrá. Venga, nada más, cuidaros, muchas gracias y seguimos aquí con toda la fuerza y toda la marcha de Emociónate en Casa. Hasta pronto. Ángel. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Se nota que eres buen amigo, ¿no? Por eso hay que deflactar tu presentación. Muchas gracias y es un placer para mí el compartir este rato con todos vosotros de Emociónate, y efectivamente yo creo que hay que emocionarse e emocionarse. Y en este contexto lo que me pidió Roberto, y en el marco de toda la sesión prevista para hoy, en la medida que también soy el primero, pues voy a centrarme fundamentalmente en lo que son las perspectivas económicas y financieras, con un guiño también obviamente al sector inmobiliario, y tratando por extraer bueno, algo de luz en un túnel en el que estamos metidos. Yo también comparto con Roberto esa idea de que estamos más cerca de la salida. Lo que ocurre es que la salida va a ser al final del túnel, pues hay niebla y tampoco sabemos, por tanto, cómo salir ni cómo orientaremos. Yo tengo una presentación, a ver si la encuentro. Aquí está. Pero es la primera vez que hago con compartir pantalla y por tanto espero que no me dé muchos problemas. Antes hemos hecho una prueba y la verdad es que ha salido razonablemente bien, pero que veáis, ¿se ve todos? Roberto, ¿me confirmas tú mismo que se ve? ¿Hola? Ángel, perfecto, se te ve perfecto. Muy bien, perfecto, sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, es muy cortita y trataré, pues tampoco de no ir al pie de la letra, ni mucho menos. Pero la idea es dar primero unas pinceladas de lo difícil que es hacer unas previsiones económicas como las que anteayer acaba de hacer el Fondo Monetario, y os diré cómo empezamos a hacerlas nosotros. Y la verdad es que lo que nos salía no era muy distinto de lo que ha dado el Fondo, y todo está extraordinariamente abierto. ¿Abierto en función de qué? De la duración, fundamentalmente de la duración. Entonces, algunas ideas de por dónde pueden ir los indicadores económicos, fundamentalmente. Unas ideas también sobre el tipo de medidas que han tomado las diferentes autoridades europeas, españolas, sobre todo en el ámbito de donde se ceñía la principal amenaza de interrupción, que eran en las cañerías del sistema financiero. Por tanto, era fundamental que el sistema financiero no fallase. Unas pinceladas también sobre cómo han reaccionado la valoración en los mercados, que en mi opinión puede haber habido algo de sobrereacción, y una final sobre bueno, pues qué pulso llevaba el mercado inmobiliario hasta que esto ha venido, y a partir de aquí, pues incluso me he atrevido a sacar un gráfico de China para decir China, que nos lleva 3 meses de adelanto, ¿qué lectura podemos sacar de cómo ha reaccionado el mercado inmobiliario en ese contexto? Esa es un poco la idea. Bien, nosotros nos pusimos hace ya un mes aproximadamente a estimar
cuál podría ser el impacto sobre la economía de este tema, de la pandemia. Vamos, no tanto de la pandemia, sino porque la pandemia en sí no tiene las implicaciones económicas son muy reducidas, más allá del gasto sanitario y demás. Las implicaciones gordas son sobre una vez que se toman decisiones de parar la economía. Y entonces lo que nos hicimos fue, ¿qué le pasa a la economía cada día que está parada? Cada día que estamos confinados, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Entonces pusimos a estimar sobre la base de una descomposición del PIB, de la economía española, y del consumo privado y del consumo público, cuánto pesa cada cosa en ello, cuánto pesa el consumo de alimentos, cuánto pesa el transporte, cuánto pesa los artículos de vestir y calzado, cuánto pesa el consumo de vivienda, el consumo en sentido amplio, no compra, consumo en términos de imputación de uso. Y en función de lo que pesaba cada cosa y lo que el confinamiento le afectaba a cada una de ellas, pues hicimos una estimación. Y lo que nos salía era, lo tenéis en una cosa que os puede parecer un poco escandalosa, ¿no? Y que puede parecer escalofriante, pero que es así, ¿no? Y es que cada día que estamos en esta situación, el PIB cae un 25%. Un 25%, que es ese rojito que tenéis ahí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el día 16 de abril del 2020, el PIB de este día es un 25%, estimamos, inferior al PIB del 16 de abril del 2019. Eso es lo que dice, simplemente. Obviamente, si estuviésemos así un año entero, pues el PIB caería el 25% en el año. Como no vamos a estar un año entero, esperamos, pues el PIB caerá la porrata de lo que estemos. Cuidado con ajustes también teniendo en cuenta que hay la estacionalidad. Cuanto más nos acerquemos, de ahí las presiones que está viendo a levantar esto, cuanto más nos acerquemos al periodo en el que el PIB crece más, que es el verano, pues mayor será el impacto también. Y ese es un poco el tipo de estimación que hacíamos. Esa estimación yo creo que es la que ha seguido también el Fondo Monetario cuando da, no sé si fue ayer o anteayer, perdón. Esa estimación que hasta que la habéis visto todos en los medios de comunicación, en la primera, en la edición prime del telediario, etcétera, etcétera, de una caída del PIB mundial del 3%, para que os hagáis una idea en esta trampa, ahí tenéis lo que da para el mundo, da un -3, para que os hagáis una idea, en la crisis financiera de 2009 el PIB mundial cayó un 0,1. Es decir, esta crisis, su impacto es mucho más intensa, sobre todo por la concentración en el tiempo, por esa concentración temporal. Y por otra razón, en la derecha de esta misma gráfica tenéis ese comportamiento del PIB distinguiendo entre economías avanzadas y países emergentes. Y ahí tenéis la clave. En las economías avanzadas la caída va a ser algo más de lo que fue en 2009. El problema es que ahora va a caer todo el mundo, mientras que en 2009 los emergentes pues subieron pues prácticamente más de lo que caían los desarrollados y eso permitió compensar en el agregado mundial. El desglose por países lo tenéis en esta otra página y ahí tenéis el dato tan aterrador que le sale al Fondo Monetario para España e Italia. A España le caería un 8%, a Italia un 9%, pero bueno, a Alemania un 7%, al área euro un 7,5%, a Estados Unidos un 6%, es decir, que las caídas son extraordinariamente intensas y sin duda muchísimo más intensas de lo que fueron en la gran crisis financiera del 2008-2009. La gran diferencia con entonces, porque claro, en un momento veremos cómo frente a esto, el lado bueno de las cosas es que las bolsas no han caído tanto. ¿Por qué? Porque esta caída del PIB se explica por una concentración temporal muy alta. Es un parón forzado de la economía durante un periodo de tiempo que puede oscilar entre bueno, iba a decir entre un mes y 3 meses, no, un mes no, que puede oscilar entre 2 y 4 o 6. Con luego una recuperación. De hecho, el fondo da una clara recuperación el año que viene, de tal manera que el PIB mundial crecería
casi un 6%. Después de caer un 3% este año, el que viene crecería casi un 6%, fundamentalmente por el rebote en China, ¿no? En España, que es lo que nos interesa, pues este año caería un 8% y el que viene crecería un 4%. Todavía no recuperaríamos el año que viene la pérdida de PIB de este año, pero entraríamos en la dirección apropiada. Ese es un poco el marco. En este contexto, y aterrados sin duda, o tratando de que esta crisis no se enquiste, ¿no? Y no deje unos daños absolutamente irreparables, pues todas las instituciones, por supuesto sanitarias obviamente, pero bancos centrales, gobiernos en términos de apoyo a empresas y trabajadores, estímulos fiscales, han echado toda la carne en el asador, tratando de evitar pues que esto se enquiste, o tratando, si queréis, de minimizar daños, unos daños que van a ser muy elevados, pero que se minimicen y sobre todo que no se enquisten y que no se conviertan en permanentes. Y ahí tenéis la gama de actuaciones que han llevado a cabo. Una extraordinariamente importante en la que me gustaría centrar, bueno, el Eurogrupo de la semana pasada, bueno, pues por lo menos se quitó un poco de encima esa tradicional oposición a hacer nada mutualizado a nivel europeo y ya abrió la puerta a facilidades de crédito a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Bueno, no es exactamente esa emisión de eurobonos o de coronabonos que todos estaréis oyendo sistemáticamente demandar. No es exactamente eso, pero se le parece y algo sí que ha abierto ya la puerta a esa posibilidad. Y ahí es donde yo creo que radica quizá la principal fuente de que no estamos solos y de que a esos países que estamos más expuestos, bien porque nos ha golpeado más el virus, bien porque arrancábamos con una situación de partida de una elevada deuda pública, bien porque nuestro tejido productivo es más propenso a sufrir este tipo de crisis, como también ocurrió en la crisis anterior, pues nos viene bien que haya una respuesta europea conjunta. Entre otras cosas, y sin duda alguna lo que ha movido al Eurogrupo a finalmente hacer algo en este sentido, pues porque en Italia, que no olvidemos que es el tercer país del área euro, pues las encuestas están dando ya que casi un 50% de la población está pidiendo la salida del euro. Y eso es absolutamente dramático. Y sería absolutamente intolerable. Y esa es la razón por la cual el Eurogrupo sí que reaccionó. Y es sin duda alguna la mejor de las noticias en este contexto. En esta transparencia querría ilustrar un dato que yo creo que es relevante. Quizás es muy tecnicorro, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillito posible. Es la gama de respuestas que se ha dado, sobre todo desde las autoridades monetarias y supervisoras, para, cuidado, no es para ayudar a la banca, como a veces se dice demagógicamente en algunos medios de comunicación, sino para que la banca haga lo que tiene que hacer en esta crisis. Me explico. El gran problema de un parón de la economía como el que llevamos sufriendo desde hace ya 5 semanas, es que hay un elevado porcentaje de empresas, y desde luego en algunos sectores el 95% o el 99%, un elevado porcentaje de empresas en las que de repente el flujo de ingresos se ha ido a cero, absolutamente a cero, al tiempo que tienen flujo negativo que incurrir, pues de alquileres, pagos a trabajadores sin menoscabo de que puedan ser matizados por ERTES, pago de electricidad, pago de suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese desequilibrio, esa interrupción tan brutal de los cash flows en un montón de empresas, en miles y miles y miles, casi me atrevería a decir millones, en España hay 3.300.000 empresas, pues en más de 1 millón de empresas, probablemente en 2 millones de empresas, se está produciendo esa interrupción tan brutal
ante la cual pues, las cañerías del sistema financiero tenían que funcionar. Entonces, en un país tan bancarizado como este, y en general toda Europa, era fundamental que la banca pudiera seguir prestando esas líneas de circulante necesarias para que las empresas funcionen, etcétera, etcétera. Y ahí pues, hay que reconocer que el BCE, con un arsenal monetario sin precedentes, la autoridad reguladora europea como es EBA, reduciendo las exigencias de capital y flexibilizando las normas contables para que no tengan que contabilizar como morosos aquellas empresas, aquellos autónomos o aquellas familias que interrumpen el pago en el marco de una moratoria, en el marco o que entran en el marco de algunos avales, etcétera, etcétera. Esa flexibilización, junto con el programa de avales puesto en marcha por el Gobierno, a la par o digamos, en el marco de una flexibilización que la Comisión Europea hizo de todo el marco de ayudas de Estado para que pudieran darse esos avales sin ser penalizados como si fueran ayudas de Estado, pues compone un cuadro que permite que la banca, o si me permitís que lo diga al revés, que le quita a la banca excusas para no hacer lo que tiene que hacer, que es suministrar la liquidez, suministrar la financiación al tejido productivo para que éste no se ahogue. Darle respiración asistida, que es lo que necesita actualmente un altísimo porcentaje del sistema productivo español. Ya, lo que ocurre es que esto es respiración asistida para digamos, en el corto, pero es evidente que cicatrices van a quedar. Y esto es lo que, de alguna manera, lo que los mercados ponen encima de la mesa y ponen en valor. Y es el siguiente bloque al que me querría referir. Los mercados bursátiles, pero también los mercados de deuda pública, de renta fija, de commodities, de materias primas, etcétera, etcétera, han llevado a cabo unos ajustes en valoración tremendamente importantes, ¿no? En todo caso, inferiores, como puede verse en el gráfico, las barritas verdes son lo que han caído los activos bursátiles en el área euro, en Japón, en Estados Unidos, por sectores, obviamente quien más ha caído son las aerolíneas y seguido por el petróleo y por hoteles y resorts, que en la medida en que el turismo es extraordinariamente afectado. De alguna manera, lo que pone de manifiesto es que a pesar de esas medidas de respiración asistida en el corto, cicatrices y daños van a quedar. Y eso se traduce en que el valor en general de los activos pues, ha tenido descensos del orden de 20-25%. Las barritas rojas ponen de manifiesto lo que cayó en la crisis del 2008-2009. Y el lado bueno, pues que ahora las caídas son la mitad, entonces la mitad aproximadamente. De nuevo, pues porque se asume que siendo una crisis brutal, un shock sin precedentes, jamás en la historia desde que hay estadísticas ha habido un corte tan brutal de la economía y crecimiento del paro tan brutal en tan corto periodo de tiempo, pero precisamente esa constatación o esa consideración de algo como temporal y transitorio es lo que hace que la caída en valoración sea sustancialmente menor de la que fue en la crisis de 2008-2009. De hecho, tenéis como las valoraciones bursátiles, tanto en Europa como en Estados Unidos, han llevado a cabo un recorte que ha hecho que sus PER, sus ratios de valoración, pues se encuentren ya incluso por debajo de la media histórica. De tal manera que si finalmente se constata que esto es algo temporal, y esto es algo que está por ver, obviamente, y ahí sí que no es una cuestión de previsión económica, sino de casi epidemiológica y de respuestas a
esa epidemiología, ¿no? Pero los ratios de valoración están ya por debajo de sus medias históricas, lo que hace pensar, bueno, pues que en algún momento esto se tiene que normalizar. Y en lo que es los mercados de deuda pública, en los mercados de bonos soberanos, aquí ha habido dos comportamientos diferenciales, ¿no? En lo que serían los países core, los países de mayor solvencia, como son Alemania y Estados Unidos, lo que sus mercados de bonos indican es un horizonte de tipo de interés cero, pues hasta la noche de los tiempos, en la medida en que las inflaciones van a estar por debajo del 1% como mínimo durante 5 años, es lo que el mercado descuenta ya, claramente, y eso hace un horizonte de tipo de interés cero, como digo, pues de forma, bueno, pues 5 o 10 o 20 años. Y eso, evidentemente, para el negocio bancario de intermediación no es bueno porque les va a dificultar generar margen, pero para empresas con actividad recurrente que es sensible a los costes financieros, pues es un argumento favorable, sin duda alguna. Bien, y esto me lleva a aprovechar los últimos minutos para dar algunas pinceladas, creo que me quedan 3 o 4 minutos nada más, sobre el mercado inmobiliario. Ahora, el mercado inmobiliario hará lo que pueda hacer y evidentemente es lo que puede hacer, que el mercado inmobiliario es, por un lado, como digo, se ve favorecido por los tipos de interés reducidos, pero evidentemente las expectativas, el empleo, le juegan a la contra, claramente. Entonces, en esta primera transparencia 11 está el dato de transacciones de vivienda en España durante los últimos 5 años, mes a mes. El año pasado hubo algunos meses con alguna reducción. Como veis, durante los últimos, de forma ininterrumpida, durante los últimos 4 años, mes tras mes, las transacciones de vivienda fueron creciendo. Hubo algunos meses del año pasado en el que las transacciones cayeron, fundamentalmente en junio y julio. Yo creo que cabe atribuirlo en un porcentaje altísimo a la entrada en vigor de la LCCI, de la Ley de Crédito de Contratos de Crédito Inmobiliario. No por nada, no porque asuste ni nada, sino por el pequeño lío burocrático que trajo consigo con la obligación de las plataformas telemáticas de comunicación, etcétera, etcétera, y hay un pequeño lío que, de hecho, a partir después del verano ya se restauró y de nuevo las transacciones venían creciendo al mismo ritmo interanual que lo habían hecho en los meses anteriores. Y todo esto, claro, obviamente no tenemos datos todavía de lo que va del presente año, pero es evidente que en el presente año esto se ha venido abajo abrumadoramente, abruptamente. ¿Por dónde ponen los tiros? Pues no tenemos ni idea y obviamente dependerá de cuánto dure. Pero sí que he conseguido un gráfico que me parece interesante, que es el de transacciones de vivienda en una muestra de las principales ciudades chinas. Y es interesante porque de la misma manera que el cómo China ha luchado contra la pandemia y la historia de cómo se ha ido allí dando la información, pues nos ha dado lecciones positivas y negativas, es decir, cosas a hacer y cosas a no hacer, pues también esto nos puede dar alguna lección. Y como veis, lo que se pone de manifiesto es que en el primer mes, en los primeros compases, en las primeras semanas de la eclosión de la pandemia, el ritmo de ventas se viene literalmente a cero, frente a las 30.000 viviendas semanales que se venían vendiendo en esa muestra de grandes ciudades chinas. Se viene a cero, y fijaos cómo ya una vez alcanzado ya la estabilización y una vez iniciado esa palabra tan horrible que se han inventado, la desescalada,
pues veis cómo se va recuperando gradualmente. De tal manera que utilizando esa lingüística que está tan en boga ahora de si V, L, W, etcétera, etcétera, pues de alguna manera lo que pone de manifiesto el mercado inmobiliario chino, al menos en términos de transacciones, es una V, pero no simétrica, una V asimétrica, en el que no es una U, es una V, pero una V asimétrica, en el sentido de que el palo de la derecha, el palo de la recuperación, es más lento, pero sostenido. De alguna manera ese sería un poco, y con esto termino, creo que estoy justo en el tiempo que se me había asignado, y para y para ser fiel cumplidor, pues con esto voy a terminar aquí y dejando tiempo para alguna pregunta, pero vamos, básicamente por extraer, si queréis, algún elemento positivo o esperanzador dentro del entorno tan negativo en el que nos estamos moviendo, pues es ese dato que emerge del comportamiento del mercado inmobiliario en China. Cuidado, tampoco podemos asumir que esto es extrapolable íntegramente a un país como España, incluso al conjunto de países occidentales. De hecho, en las proyecciones que hemos visto anteriormente del Fondo Monetario, el rebote económico en China es mucho más intenso que el rebote económico en países occidentales. Bueno, pues por varios motivos, entre ellos porque su potencial de crecimiento en velocidad de crucero es más alto que el resto del mundo. Y probablemente porque el tipo de medidas de contención que allí los tomaron más pronto y de una manera mucho más contundente, y eso hace que probablemente el rebote sea más intenso. Pero bueno, no quiero tampoco quitarle tampoco digamos, mérito o esperanza a ese dato que emerge de China. En suma, y por no liarla más, esta es una crisis sin precedentes que nos ha pillado absolutamente sin preverla. Y aquí yo quiero romper una lanza. Esto es una crisis que ha pillado totalmente sin preverla a todo el mundo, a gobernantes de todo el mundo. Hoy día yo creo que somos del orden de unos 2.500 o 3.000 millones de personas los que estamos en casa confinados, es decir, más de un tercio de la humanidad. Y quiere decir y eso es así porque la velocidad de contagio ha sido brutal, exponencial, absolutamente, de hecho, y absolutamente imprevista, ni aquí ni en ningún otro país del mundo. Esa absoluta imprevisibilidad de la misma es la que ha hecho que el único choque posible haya sido un parón absoluto, como jamás o nunca jamás se había hecho, parón asimilable al de una guerra mundial, absolutamente, pero con la expectativa de que sea algo mucho más corto, mucho más transitorio en el tiempo, de tal manera que luego se restaure una normalidad que no será la misma que antes. Por eso es el new normal, una normalidad que será diferente, en la que pues la economía virtual va a ser mucho más relevante. Muchas de las cosas que estamos haciendo ahora de forma obligada, pues las haremos de forma natural, incluso gustosamente. Y en algunos ámbitos pues habrá incluso ganancias en productividad. Y ese es un poco el marco económico, financiero e inmobiliario, en cierta medida, que esperamos, que intuimos que cabe esperar de esta crisis. Pero que evidentemente el tiempo, yo no me atrevo a decir si esa nueva normal la vamos a tener ya en funcionamiento en junio, en diciembre o en diciembre del año que viene. Por eso solo pido que me dejéis ese rango tan amplio de tiempo en el cual ir a esa nueva normal. Y esto serían mis reflexiones
y encantado, si hay alguna cuestión por ahí, pues encantado en abordarla. Muchas gracias. Ángel, muchísimas gracias. La verdad es que, sinceramente, yo creo que además de que has conseguido el hablar de economía, pero captando el interés de muchos que no lo son, y la verdad es que está el chat bueno, pues que arde. Yo, antes de pasar a hacer alguna pregunta, simplemente digo, yo me quedo con la versión china de la evolución del mercado inmobiliario. ¿Por qué no vamos a ser aquí capaces de repetir una vuelta de las transacciones y de la actividad como en China? Yo creo que al final la economía es un estado de opinión o un estado de mayor o menor predisposición a gastar o invertir. Y creo que esto lo generamos todos y somos todos en buena medida responsables de que sea o no sea verdad. Bueno, la pregunta que he elegido de todas, que hay muchísimas, lo siento por el resto, pero es que esta me parece que va de fábula. ¿Piensa que la economía mundial basada en la deuda se salvará de una quiebra generalizada de países, empresas y familias? ¿Cómo evitar la quiebra de empresas o bancos sistémicos? Toma ya. Justo por eso. Bueno, es evidente que la principal secuela de todo esto es, claro, la respuesta a una crisis como la que hemos tenido es un poco a la bilbaína o a la zaragozana, que yo soy de Zaragoza, la aragonesa, de lo que haga falta. Será por dineros, hay que ponerlo. Ahora mismo se trata de salvar al mundo y luego ya lo pagaremos. Y evidentemente luego vendrá el luego, ¿no? Vendrá el luego y ese empacho de deuda en el que nos hemos metido. Yo sobre esto soy moderadamente optimista, y para eso Japón lleva 30 años con una deuda sobre PIB que hace 30 años era del 150% del PIB y se decía que eso era insostenible, y hoy es el 230% del PIB. Y no sé si sigue siendo sostenible, pero muchos de los que decían hace 30 años que eso era insostenible ya se han muerto y ya no pueden opinar de si eso sigue siendo sostenible o no. Bueno, bromas aparte. Es cierto que un endeudamiento como el que hay acumulado es enorme, pero lo que está claro, y por eso se ha hablado del mercado de bonos. El mercado de bonos, ¿qué es lo que anticipa? Tipo de interés cero durante muchos años. ¿Cuántos? 5, 10, 15, 20, los que hagan falta. Bueno, pues una deuda muy elevada con tipo de interés cero, que es un poco lo que los bancos japoneses llevan 30 años sin tener mora. ¿Por qué? Porque con tipo de interés cero todas las empresas están al corriente del pago por intereses. Tienen deuda perpetua, si me apuráis en términos coloquiales, ¿no? Un bono cupón cero a perpetuidad, pues no sé si me explico. Eso es una burrada lo que estoy diciendo, pero lo que acaba de hacer el Reino Unido, el Banco de Inglaterra, va en esa dirección y nadie se ha rasgado las vestiduras. Bueno, el Banco de Japón lo lleva haciendo 30 años, pero es que el Banco de Inglaterra lo acaba de hacer y hace 2 semanas acaba de anunciar que financiará directamente al Tesoro británico. Pues esa es la solución a la deuda. Y esto quiere decir que quien tenga activos financieros no le sacará a esos activos financieros nada, salvo que quiera incurrir en inversiones de riesgo, en cuyo caso pues se verá sometido a vaivenes. Mientras tanto, la deuda pues, a tipo de interés cero durante 30, 40, 50 años. Yo creo que esa es la... ¿Y va a haber esa quiebra de bancos sistémicos que preguntaban? Yo creo que no. Pero efectivamente, efectivamente lo que sí que va a haber es una transferencia de la política monetaria para que esos bancos puedan operar, si quieres, pues como digo, de nuevo, los bancos japoneses. En Japón lleva 30 años sin quebrar ningún banco. ¿Pero por qué? Pues porque reciben dinero del Banco de Japón a negativo,
y lo colocan en la deuda pública japonesa al cero, pues le sacan la diferencia entre el negativo que les da el Banco de Japón. Yo creo que no se puede permitir una quiebra generalizada de bancos sistémicos y en ese contexto pues la política monetaria va a dopar, va a seguir dopando, que lleva ya 5 años dopando y va a seguir dopando. Yo creo que es preferible eso a asumir una quiebra de deuda generalizada. Bueno, o sea que podemos confiar en el futuro y pensar que el modelo chino va a darnos, va a repetirse aquí en Europa, en España. Esperemos. Esperemos. Bueno, oye, pues nada más. Muchísimas gracias, Ángel, y gracias a todos. Y devuelvo la palabra a Francis para que siga con el siguiente panel. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un placer. Ahora, hola, gracias Roberto, gracias Ángel. Muy interesante las previsiones que nos has dado y muy alentadoras, porque sin duda en el sector inmobiliario, como tú bien decías, hay dos vectores, el vector confianza, el vector empleo, el vector futuro de las familias para embarcarse en la compra de bienes duraderos, pero el vector tipos de interés bajitos, como tenemos ahora, a largo plazo, pues también anima a que el ahorro de las familias, como estaba ocurriendo estos últimos años, se sitúe en toda la propiedad, que digo yo, ¿no? En lugar de una libreta como estos, la libreta de ahorro, pues que también algunos invertían en ese momento en propiedades, sin duda en esos momentos el refugio de ahorrar en vivienda es importante y bueno, pues eso nos va a dar también oportunidad de vender. Por aquí estaban preguntando y yo voy a responder, decían, ¿qué han hecho los inmobiliarios chinos para que el retorno a las transacciones sea rápido? Y quizá, Ángel, lo que han hecho es convencer a los propietarios que los precios son otros y que hay que situar los precios al nivel que los compradores quieren. Ya que estás en pantalla, que te he dejado Pera por aquí, pues... Sí, claro, sin duda. No tengo datos exactamente de precios, pero los indicadores o las estimaciones iniciales apuntan a que efectivamente ha habido un ajuste en los precios. Y esto también, ahí en el caso español y europeo, empieza a haber ya encuestas en las que digamos, la anticipación es de un ajuste a la baja en los precios de los activos inmobiliarios. Igual que lo ha habido en los activos bursátiles y tal, en los inmobiliarios lo tiene que haber, obviamente. Yo no me atrevo a decir si es de ese 25% que ha caído la bolsa o de un 3 o de un 8, pero vamos. Evidentemente ajustes de precios, por supuesto que los hay, porque ajustes de rentas los va a haber, además de forma permanente. De esta salimos, sin duda, en primer lugar, pero salimos con un ajuste de rentas generalizado. Y si hay ajuste de rentas generalizado, pues obviamente el ratio renta a valor, a precio de los activos inmobiliarios, también, digamos, tiene que mantenerse y, por tanto, los precios inmobiliarios, claro que tienen que caer, por supuesto. Sí, determinados activos, obviamente. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo, Ángel. Y igual un día abusamos también nuevamente de tu sabiduría para que nos deleites con tus presentaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos al panel de brokers. Tenemos hoy gracias Ángel, Pera, si eres tan amable de dar entrada a nuestros queridos brokers que van a formar parte de este panel. Tenemos por aquí ya a dos Rafas, a Rafa Bello, que se conecta con nosotros desde Canarias, a Rafa Castilla, que le da el sol ahí en la frente y se va a poner muy morenito, se conecta desde Sabadell, y a Javier Ortega, que se conecta desde Barcelona. Está su oficina, pero tú estás viviendo... Bueno, es igual, no lo digas, que no te sigan tus fans y tus seguidores. Javier, tienes quitado el sonido. ¿Hola? ¿Probamos si hay sonido? Listo. Correcto. Muy bien. Vamos a hablar con vosotros esta mañana hemos estado comentando un poco la preparación de la sesión de hoy. Antes ha hablado Ángel del New Normal, de cómo vamos a volver a las andadas en el buen sentido, no os lo toméis a mal, pero utilizando ese símil coloquial, cómo vamos a volver a facturar, cómo vamos a volver a prestar servicios a nuestros clientes, qué puede cambiar en nuestra actividad
diaria, tanto de nuestros equipos como de nuestros clientes y los protocolos que tengamos que poner en marcha. En este caso, Rafa Castilla había preparado una presentación, le vamos a dejar, ya que la ha preparado, te dejamos 4 o 5 minutos para que nos des tu punto de vista y hablamos los tres un poco de las cosas que él comenta y de los... Venga, comparte vale, si os pantalla, parece, comparto pantalla. Gracias, perdón. ¿Se ve, Francis? Se ve perfecto. Venga, tienes ahí 3-4 minutillos para... Vale, un poco lo que estamos comentando es cómo vamos a volver a esta nueva normalidad, ¿no? Las cosas han cambiado, lo sabemos perfectamente. En 2014, cuando analizábamos cómo se estaba recuperando el sector, veíamos que teníamos unas grandes amenazas, ¿no? La competencia, los propietarios que se sentirían más fuertes y con capacidad de poder hacer todo lo que es el proceso de la venta, las PropTech que ya estaban apuntando y lo peor de todo era la imagen que tenía el sector. Siempre había una cosa que ya existía en aquel momento y que ahora acaba de evidenciarse como pueda ser una circunstancia tan pequeñita, una cosa tan pequeñita como un virus que termina tirando por tierra proyectos, estados y empresas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué le preocupa a nuestros clientes con los que nos relacionamos. Realmente en este momento lo que más le preocupa es efectivamente esta influencia del COVID, la salud y, en último lugar, ya la cuestión económica, ¿no? Nosotros pensamos, desde comprar casa, que el negocio está pensado de persona a persona. Y ese eje central no lo podemos perder en ningún momento. Es la base de nuestro negocio de ayer, de hoy, pero también será el de mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente se han tomado una serie de decisiones empresariales inmediatamente que ya se han tomado como consecuencia de la declaración del estado de alarma y claro, empezamos a trabajar primero con nuestro equipo, inicialmente desde dentro, ¿no? Con el nivel de compromiso de todo el equipo en su formación y en las actividades diarias que tenía que hacer, con la adopción de las medidas que legalmente hemos podido tomar en esta fecha. Después analizar las carteras y poder dirigirnos a nuestras carteras de propietarios y compradores que estaban interesando, dándoles tranquilidad y cercanía. Estamos ahí para poder seguiros en todo el proceso. No os vamos a abandonar, no os vais a encontrar que el teléfono está cerrado. Y seguir con nuestros prospectos, saber cómo está el mercado, qué es lo que está pasando y qué puntos de vista manteniendo. Entonces, nos hemos centrado en un primer momento en realizar cerrar las operaciones que teníamos en marcha, que se ha podido cerrar, hacer las ampliaciones, las prórrogas y las negociaciones necesarias, porque como todos bien sabemos, el Real Decreto no suspendía los plazos civiles, sino solo los administrativos y tributarios y procesales, y por lo tanto nos centramos allí. Y para ello hemos tenido que utilizar una serie de herramientas, la videollamada, el tour virtual, la presentación del plan de marketing y valoración digital, así como la implementación de la firma digital. Todas estas herramientas y estos procesos ya se van a quedar dentro. Es decir, esto se va a normalizar dentro de lo que es la actividad de comprar casa. La segunda, y ya estamos aquí, se está doblegando la curva. Estamos llegando, ya vemos la luz al final del túnel y por lo tanto hay un primer objetivo. Tenemos un compromiso, nosotros somos agentes que representamos propietarios, por lo tanto tenemos un compromiso de seguir con esta actividad. Entonces, claro, volvemos a segmentar la cartera, hacer reuniones virtuales con los propietarios, explicar cómo está el mercado, aconsejarles en cada caso, no todos serán iguales, pero en cada caso la posibilidad de rescatar interesados que a lo mejor en otra magnitud de precio podían estar interesados en su vivienda, e ir actualizando todos esos datos. También en el mismo sentido con los prospectos, ¿no? Lo mismo nos va a pasar con los compradores. Tenemos que saber cómo está afectando esta situación a ellos anímicamente, a su situación económica, a su seguridad en el futuro, ¿no? Y, por lo tanto, se han seguido realizando todas estas gestiones con un objetivo claro, que era tener una demanda embolsada. ¿Para qué? Para que nada más que podamos empezar, y aquí es donde la intervención creo que tomaba mucho más valor, es que tengamos una cierta normalidad en la mayor brevedad posible atendida a las circunstancias. ¿Y eso en qué sentido? En que habrá que establecer toda una serie de protocolos. Tenemos que estar ya hoy preparados para lo que nos tiene que pasar de aquí 10, 15 o 20 días. Y para eso establecemos un análisis directo de lo que nos pasa aquí en la oficina, cómo vamos a tratar a un cliente que venga a la oficina cuando pueda venir, cómo va a ser la relación entre los propios agentes y entre los propios empleados, qué medidas de seguridad y de contención del virus vamos a tomar y cómo se va a desarrollar esa gestión.
Hay cosas que ya hemos hecho y, como decía, se implantaba, y por lo tanto las calificaciones de los posibles compradores se tienen que hacer ya. Si antes se hacían con meticulosidad, lo vamos a hacer con más todavía, antes de poder provocar una visita. Por lo tanto, vamos a ir generando esos protocolos de cómo vamos a actuar, que vamos a comunicar tanto a compradores como a vendedores de cómo se va a actuar, cuáles son las medidas de seguridad y cómo es lo que vamos a hacer. ¿Eso en qué sentido? Como decía, en la oficina, en las visitas a compradores, en las visitas a viviendas con propietarios, en firma de notaría, sabiendo cuál es el protocolo de seguridad que va a seguir la notaría, porque hemos estado firmando durante este mes, hemos seguido firmando, hemos seguido cerrando operaciones de arras con firma digital y con negociaciones a través de videollamadas y medios técnicos que, que hemos tenido a nuestro alcance, y después cómo se va a hacer la entrega de lo que son las viviendas. Por lo tanto, hay una cuestión en que ya se van modificando todas las notas de encargo, cómo se van a hacer las hojas de visita, los contratos de compra-venta, alquiler y otro tipo de documentos que los vamos a adaptar a estas circunstancias y que se van a ir suavizando, aunque se van a quedar dentro de nuestro sistema, a medida que podamos tener mayor relación con nuestros clientes. Y eso lo hemos estado haciendo a través de las plataformas, en nuestro caso, de las que estábamos utilizando y de otras que pueden ponerse a nuestro alcance. Pero lo que comentaba, como la tecnología no deja de ser un ecosistema en el que nos hemos visto obligados, a pesar de que era una tendencia natural, pero en el que vamos a convivir de hoy para siempre, lo que llama la atención es que todo nuestro negocio sigue radicando en las personas. Y por eso generamos una serie de, pues por ejemplo, en este caso, una app de clientes para siempre, en la que nos ponemos en contacto con los comercios, muchos de ellos que han tenido que cerrar, en los que vamos a promocionar el comercio, nos vamos a dirigir a nuestros clientes para promocionar precisamente estos comercios. Esos comercios nos van a poder referir porque, en definitiva, nos hemos estado preocupando por ellos. Vamos a tener una serie de campañas de agradecimiento en todos aquellos agentes que han sido esenciales en la contención del COVID, policía, bomberos, enfermeras, etcétera, porque forma parte de nuestro ADN, como no, acciones solidarias, de las que llamamos inmosolidarios. Y una tan importante como es esta, en estos momentos en que la gente no tiene comunicación y puede ser con nadie, ¿cómo se puede responder contra la soledad? En este caso, a través de nuestro partner, que es Comprar Casa. Por lo tanto, en un ecosistema digital, las habilidades personales todavía cobrarán mucha más importancia, pero sí tenemos que reorientar haciendo protocolos ¿para qué? Para que nuestros clientes vean en nosotros personas confiables. Si éramos profesionales, si tenemos medios tecnológicos, medios digitales, pero es que además nos preocupamos por lo que a ellos les preocupa. En este momento, ¿qué es la salud? Pues por la salud. Gracias, y por lo tanto, gracias, Rafa. Perdona que te corte, pero tengo muchas ganas de que nos cuenten Javier y Rafa también. Me parece magnífico que, sin duda, ese giro a la salud y ese giro a la integridad de las personas que trabajan en nuestras oficinas, nuestros compañeros, los agentes, coordinadores, en fin, todos los equipos que tenéis en las oficinas, y también, sobre todo, la seguridad de nuestros clientes, porque indudablemente va a ser un factor que van a incorporar en ese proceso de elección de un agente. Seguramente van a incorporar en las próximas semanas cuán confiable eres y que no le vayas a contagiar de nada o que tengas protocolos. Vamos a Javier y saltamos luego a Rafa. Javier, ¿qué tal? Tú esta mañana nos decías que, bueno, que habías seguido ahí también cerrando operaciones, incluso reclutando. Me ha gustado lo que has comentado. Cuéntanos. Pues sí, a ver, nosotros lo que estamos haciendo es, pues seguramente lo que está haciendo todo. Antes de contestarte, déjame felicitar a Ángel porque yo creo que cuando habla un economista el mundo se para a escucharlo, y la verdad es que yo no conocía a Ángel, pero vamos, me ha encantado. Cuando he empezado me he levantado, he ido a la cocina a buscar un cuchillo bien afilado para cortarme las venas, pero conforme iba avanzando lo dejaba ahí al lado y digo, bueno, me las voy a dejar un poco largas, pero me ha encantado, o sea, me ha encantado. Sí, yo creo que... Luego te he dado una idea que si quieres, Francis, yo lo comparto contigo por si puedo aportar, pero me ha dado una idea muy... Es que ha hecho una comparativa con China y mi red, Centro 21, tiene 1.500 oficinas en China. Y digo, ostras, oye, ¿por qué no les preocupa? Oye, pues... Entonces, lo que voy a hacer es... Sí, me parece una idea excepcional. Ricardo... Con Ricardo, si nos podéis aportar datos de las oficinas de Century en China, que tenéis es una muy buena representación, sin duda.
Sí, sí, sí. Hay 1.500 oficinas en China, o sea, que podemos tener un dato de lo que ha pasado en China, pues brutal, ¿no? Y mira, no había pensado, y cuando he escuchado a Ángel, digo, pues mira, ¿sabes qué? Hablaré con Ricardo, que Ricardo hable con Centro 21 China y que nos dé el dato, ¿no? De cómo lo han hecho, ¿no? Me parece una idea Pues buenísima. sí, pues sí, sí. Luego podemos hacer algo de ciencia ficción, ¿eh? Porque yo creo que a nadie se nos escapa cómo recuperar las ventas a la semana siguiente. Y me gustaría que es algo que, mira, Rafa se ríe, Rafa Bello se está riendo, y dice, claro que sabemos cómo recuperar las ventas a la semana siguiente, ¿no? Bueno, Javier, habías estado reclutando gente, incluso, bueno, gente con todo el cariño, es decir, agentes que se querían incorporar a tu organización estas semanas de confinamiento. Cuéntanos, ¿cómo has estado haciendo? Pues mira, la verdad es que sí. Esta semana, Francis, 6 reclutados nuevos. Pero reclutados son autónomos, evidentemente, con el autónomo, es decir, o sea, Sí, agentes asociados. O sea, la verdad es que me está sorprendiendo, pero un poquito me estoy dejando llevar por la lógica. Es decir, yo siempre digo lo mismo, no le digo a nadie qué es lo que tiene que hacer, sino que le explico qué es lo que estoy haciendo yo, y lo que me funciona, evidentemente, y también lo que no me funciona para que no lo haga, ¿no? Es decir, siempre que hago, por ejemplo, un curso de formación o alguien me explica algo, pues siempre digo, empiezo igual, digo, oye, yo te explico lo que yo hago, no te voy a decir lo que tienes que hacer, sino lo que yo hago. Entonces, un poquito lo que yo me guío un poquito muchas veces por la lógica, y en un momento en el que las empresas pues están no sé si decir maltratando a sus empleados, por obligación tal vez, pues yo aquí veo una oportunidad. Es decir, en un modelo de negocio de autónomos como es el nuestro, de Centro 21, en épocas de crisis es donde surgen los mejores talentos. Es decir, por ejemplo, hemos tenido grandísimos agentes inmobiliarios que han llegado en épocas de crisis. No mencionaré a ninguno para no dejarme a los otros, ¿no? Pero han llegado en épocas de crisis, de gente que se ha tenido que reinventar, ¿no? Y el mundo inmobiliario siempre está vivo, es decir, en el peor de los casos se hacen muchas ventas. Entonces, aquí nos dejamos guiar un poquito por el instinto, decidimos abrir o desarrollar, más que nada, los 8 canales de captación de agentes inmobiliarios que teníamos, intuyendo que podrían funcionar. Le hice una propuesta a mi staff y estamos haciendo pues, entre 8 y 10 entrevistas de trabajo diarias entre mis 2 directores y yo. Por lo tanto, está funcionando. Esta semana llevamos 6 nuevos reclutados, Francis. O sea, es una pasada. Entonces, No, es un buenísimo dato. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, ya los hemos incorporado a los webinars, están haciendo los webinars con nosotros, están formando y están deseando pues, conocernos en persona a todos, ¿no? Pero ya están aquí. Qué bueno, qué bueno. En cuanto a los protocolos para el futuro, ¿habéis preparado, pensáis preparar algo para esa nueva operativa que vamos a tener que poner en marcha todos? Sí, de hecho también estamos pensando un poquito con la lógica de lo que puede pasar. Es decir, yo trabajo en Barcelona capital principalmente. En Barcelona capital se hicieron el año pasado cerca de las 15.000 operaciones. Bueno, Gonzalo Bernardo os decía hace unos días que caería un 20%. Bueno, esta mañana o hace un ratito decíamos que esa previsión se había hecho hacía bastante tiempo, que podría caer incluso más. Bueno, vamos a ponernos catastróficos. Que caiga un 40% este año, las operaciones en Barcelona. Un 40% es una verdadera catástrofe, pero una verdadera catástrofe. Muy bien. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que se harán un 40%... de 15.000 serían... Sí, son 6.000 menos. 6.000 menos, ¿no? Vale, pues serían 9.000 operaciones. Muy bien. De enero a marzo, a mediados de marzo, se habrán hecho unas 2.000 ventas. Más o menos. No hay dato, pero se habrán hecho unas 2.000. Por lo tanto, quedan 7.000 por hacerse. Vale. Ese es mi escenario. Por lo tanto, la lógica me dice que si se van a hacer 7.000 ventas, o sea, una de las dudas es, ¿habrá compradores? ¿No habrá compradores? Claro, con tanto paro, ¿habrá compradores? Bueno, pues habrá 7.000 que van a comprar, como mínimo. Por lo tanto, la lógica me dice que, oye, Javier, ¿por qué no empiezas a hablar con prospectos vendedores, los máximos que puedas, empiezas a hablar con ellos, les dices cómo estás trabajando ahora y cómo vas a trabajar después, le dices que no has minimizado tu apuesta
importables inmobiliarios ahora ni lo harás después, y que vas a estar ahí disponible para minimizar el impacto de las bajadas de precio. Le explicas cómo, para que en cuanto nos suelten, te quieran contratar o que nos contraten ya. Nosotros estamos haciendo, firmando el 50% de exclusivas, nosotros solo trabajamos en exclusiva, que en periodo normal. Es decir, estamos firmando, me parece que en este mes de abril llevamos ya 10 exclusivas. Nosotros firmamos de media entre 25 y 30 exclusivas al mes. Y el mes pasado hicimos 15 y este mes prevemos hacer unas 15. Es decir, exclusivas estamos firmando. O sea, no, sí, o sea, no se reduce la actividad. Antes decía Ángel, el PIB diario se reduce en un 20% con la situación en la que estamos, pero no se reduce en un 100%. Quiero decir, sigues comiendo, sigues utilizando electricidad, menos gasolina, pero hay un 80% sí. Bien, me parece una actitud, Entonces, la actitud adecuada, claro que sí. Sí, entonces la lógica, bueno, de hecho, hace 2 días cogimos una reserva condicionada a que vean el inmueble de forma física, pero hemos cogido una reserva, o sea, de un piso de 400.000 euros. Entonces, la lógica me dice, Javier, explícale a tus propietarios, no a tus propietarios, a los prospectos vendedores, que no son todavía nuestros clientes, cómo estás trabajando y qué estás dispuesto a hacer tanto ahora como después. Nútrete de una gran cantidad de prospectos vendedores. Si tienes 100, pues si 20 pues quieren trabajar contigo y entienden que el precio con el que tienen que salir debe ser un precio de mercado, pues ya tienes ahí inmuebles para venderle a esos 7.000 compradores que van a comprar. Entonces, la lógica me dice, Javier, trabaja para generar el máximo de prospectos vendedores, porque hay 7.000 compradores que pueden picar a tu puerta hasta diciembre de este año, ¿no? Pues estoy trabajando pues a golpe de lógica y yo creo que al final será así. No me cabe duda. Mercado, incluso en la época más dura del mercado inmobiliario 2009-2010, vale, pues se bajó a 250, 280.000 transacciones. Hubo transacciones. De lo que se trata es de que sean las tuyas, si tú eres el agente, que sean las de tu oficina. Y eso es lo que tenemos que pelear. Rafa se ríe. Rafa, ¿qué tal? De Canarias. Bien, ¿Cómo andas? Muy bien, buenas tardes. Vosotros habéis tenido ahí una buena marcha el mes de marzo, nos dijiste. Sí, la verdad que el mes de marzo y el mes de abril han estado bastante bien. Antes de hablar de eso, quería felicitar a mi tocayo Rafael por la fantástica exposición y a Javier porque ha hablado cosas bastante lógicas y que todos tenemos que estar en marcha. Pues sí, la verdad es que el mes de marzo y el mes de abril han sido meses muy buenos porque todo lo que tenemos en el Paperline, en el tubo, lo hemos ido firmando gracias a que nosotros nos focalizamos mucho y nos metemos mucho en los servicios a nuestros agentes. Realmente el modelo de RE/MAX, o RE/MAX Arcoíris en este caso, que es la oficina que yo represento, nosotros no intermediamos, nosotros le prestamos servicios de la máxima calidad y entrenamos a los agentes asociados para eso. Uno de los servicios esenciales que nosotros prestamos es el closing, el seguimiento, la parte del cierre, y la parte de compradores de financiación. El gestionar ese proceso nos da una facilidad y un control sobre el ritmo de las operaciones. También hemos tenido una suerte bastante grande que en Canarias, afortunadamente, estamos muy lejos de la tragedia que hay en Península, que la verdad que a uno se le desgarra el alma con ese tipo de situaciones. Y hemos conseguido que el mes de marzo y el mes de abril hayan sido meses realmente buenos. Realmente, yo entiendo que por lo menos, al menos yo hablo del modelo de negocio que yo gestiono y que yo controlo. Ningún agente inmobiliario profesional que el día 15 de marzo no tenga 1, 2 o 3 arras, no esperará facturar en abril, con lo cual en nuestro negocio también tenemos cierta resiliencia porque a lo mejor los ingresos no son constantes y recurrentes. Tenemos una serie de ingresos que a veces van en diferentes sistemas, ¿no? Entonces, nosotros realmente estamos trabajando en cosas para el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que es realmente donde nuestro Paperline empieza a bajar considerablemente. Hasta agosto tenemos operaciones en curso que nos van a seguir ayudando a tener el nivel de facturación, y lo que nos estamos focalizando es en los próximos meses, ¿no?
Yo creo que la parte de medidas de contención y protocolos, Rafa las ha explicado perfectamente, desde las medidas que va a tener en la oficina y demás, con lo cual yo creo que eso, con la explicación de Rafa, está más que suficiente. Nosotros hemos tenido la fortuna también, porque nos consideramos bastante afortunados, que desde hace más de 3 años RIMAC está muy focalizada en digitalizar la compañía. Y llevamos trabajando con el Hanout, Google Calendar y todas estas herramientas durante un montón de tiempo para presentación de servicios, negociaciones y demás. En el caso mío en particular, yo creo que soy de los franquiciados de RIMAC que más utilizaba esa plataforma, el Hanout, porque tengo oficinas en Gran Canaria y tengo oficinas en Tenerife. Y a mí me gusta estar en contacto. Presente y en contacto, claro. Siempre con los agentes, ¿no? Aunque el Vinter me lleva muy bien para un lado y para otro, pero me gusta apoyar lo máximo posible, porque mi negocio es un negocio de servicios al agente asociado. Mi cliente no es el vendedor o el comprador, mi cliente es el agente asociado. En base a eso, hemos tenido esa suerte. Llevamos 3 años con unos ciclos tecnológicos y los agentes eso lo han gestionado bastante bien. De hecho, esta parte, mirando una cosa buena, nos va a ayudar un montón a gestionar mejor los gastos y los costes de la oficina, porque nos vamos a ahorrar una cantidad de dinero importante, porque la formación a partir de este ciclo ha cambiado. La forma presencial de estar también ha cambiado, con lo cual vamos a moldar nuestras cuentas y nuestros gastos a eso. O sea, ¿estás pensando, por ejemplo, en tener menos metros de oficinas? No, para nada. No, puede ser, ¿no? No entra en nuestro... Al contrario, nuestras oficinas son oficinas de unos 500 metros, ¿vale? La oficina más pequeña que nosotros podemos tener son 400 y pocos metros, que son la Orotava, ¿vale? El resto de las oficinas son oficinas grandes, de 500 metros, muy bien posicionadas, muy luminosas, y no tenemos intención ninguna, aparte, algunas de ellas son propias nuestras, no tenemos intención ninguna de cambiarlas. Es más, lo que estamos haciendo es que haya un poquito más de distancia entre cada uno de los puntos, mejorando un poco ciertas medidas. Cuando hablo de eso, hablo que por ejemplo, el coste de formación, nosotros traemos cursos de CIRA solamente para nuestra oficina. Sí, sí. O contratamos un paquete solo para nuestros agentes, porque detectamos cuáles son las necesidades de un grupo de agentes e intentamos hacer algo parecido a eso. Cuando hablo que la formación va a sufrir un cambio, es un cambio que lo vemos todos. De hecho, CIRA es el primero que está dando un paso adelantado, que es bastante inteligente, la digitalización de todos esos cursos. Entonces, gracias por el capote. Luego vamos a hablar de eso. Las cosas... no se lo había pedido, ¿eh? Las cosas como son, ¿no? Las cosas como son. Por otro lado, al estar habituados a las compañías, a la utilización de la herramienta de Hanout y demás, pues estamos haciendo muchos estudios financieros, otra vez con nuestros partners de UCI, con sus ejecutivos en casa, y hacemos bastantes estudios financieros para seguir, porque ahora mismo no tenemos casa para esos clientes, pero queremos tener la hipoteca ya caminando, con lo cual todo el tiempo que le daremos al tiempo es suficiente. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante, bajo nuestro punto de vista, cómo aprovechamos este tiempo. ¿Vale? Este tiempo nosotros estamos aprovechando haciendo más estudios financieros a nuestros clientes a través de videoconferencias. Eso me interesa mucho. O sea, Javier también estaba hablando de esa demanda embolsada, también está hablando Rafa, o sea, ya hemos pasado ese periodo de llamar al cliente, ¿cómo estás? Que es una preocupación sincera, lógicamente. Yo creo que vamos a avanzar un poco, ¿no? ¿No? Yo creo que eso nunca pasa. Mira, lo que pasa es que vamos en cada ciclo. Hemos tenido la suerte, ¿vale? Te digo que somos muy afortunados, ¿vale? Hemos tenido la suerte de estar contando con Máximo Forte desde principio de año, haciendo un ciclo de formación exclusivo para nosotros, ¿vale? Nosotros detectamos esas necesidades y queremos trabajar para eso. Nos apoyamos mucho en todo lo que haga todo el mundo y nuestros agentes van a todos sitios. ¿Qué pasa? Que con Máximo hemos tenido la suerte de que él conocía muy bien el proceso en Italia, porque tiene muchos clientes en Italia. Sí, también es formador CRS nuestro en Portugal. Exacto. Bueno, las cosas buenas se suelen unir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Máximo nos fue haciendo un poco el timing de lo que pasaba en Italia
lo que pasaba en Portugal y la circunstancia era Azores, ¿vale? Con lo cual teníamos 3 tipos de escenarios diferentes. Las Azores y Canarias pues tienen cierta similitud porque es fácil cortar ciertos caminos, ¿no? Entonces, sabíamos cuál era cada uno de esos procesos y nos íbamos marcando ciertos hitos. Desde el principio, Javier, nosotros hemos apostado por intentar no dejar a ninguna gente en el camino. Aquí... Hay una pregunta al respecto de esto que estás comentando, de la audiencia, ¿no? Pone anónimo, el espectador anónimo dice, iba dirigida a Javier, ¿no? Si estáis haciendo algo de algún tipo de apoyo económico, pero bueno, el resto también podéis responder. ¿Algún tipo de apoyo económico a los agentes? En el caso de Remas Arcoíris, no hacemos porque realmente nosotros somos clientes. O sea, el apoyo que yo le doy a mis agentes asociados es intentar que sus operaciones se firmen antes, catalizar el tiempo y ayudarles a que estén preparados una vez salgan a la calle. Ojalá pudiéramos tener como Banco Internacional, Banco Central Europeo, una línea para poder financiarles porque se lo merecen. Yo os curso la pregunta porque, pues bueno, ha surgido aquí. Me imaginaba que la respuesta era esta porque, bueno, bien. Para no perderme, tuvimos esa fase, ¿no? Hemos tenido la fase lo que teníamos muy claro es que no queríamos dejar a ninguna gente abandonado y que queríamos salir todos. Cierto es que vamos a tener bajas de gente, ¿vale? Eso es notable. Cierto es que estamos por supuesto, a pesar de ser nuestros activos, como preguntaba alguien, nosotros lo principal que queremos es darle ese apoyo. De hecho, recibir un apoyo, no solo a través de webinarios de los de RIMAS Europa, RIMAS Internacional, los de ustedes, sino que nosotros conocemos a nuestros clientes, conocemos a nuestros agentes, sabemos qué webinarios tenemos que hacer y hacemos 3 o 4 a la semana con ponentes externos, desde coach a temas de yoga dirigido, de respiración dirigida, a webinarios de resiliencia, a lo que sea, porque no solamente de temas técnicos vive el inmobiliario, vive de otro tipo de cosas, ¿no? Sí, al final es un profesional, un ser humano que siente y padece como... Que tiene necesidades, y yo como broker tengo la necesidad de detectarlo, ¿vale? Muy bien. Entonces, nuestro staff y los brokers de la oficina, que somos mi hermano Carlos y yo, hablamos todas las semanas con cada uno de los miembros de nuestra organización, amén de los webinarios que tenemos y cómo lo tenemos. Y hablamos de lo bueno, de lo malo, ¿vale? No solamente eso. Hemos trabajado una parte, la recuperación de propiedades expiradas, que es algo que es bastante interesante porque tenemos la tecnología para tener esa videoconferencia. Tenemos la documentación y las fotos. Cuando dices propiedades expiradas, te refieres exclusivas expiradas, ¿eh? Exclusivas que habían expirado, que siguen en el mercado. Siguen en el mercado, por algún motivo no se vendieron, por fuera de precio, cualquier tipo de cosa. Otras las han cogido nuestros competidores y las han vendido. O estas, por ejemplo, se han quedado ahí y ahora los propietarios vuelven a estar receptivos y podemos firmar digitalmente esas propiedades sin tener ningún tipo de riesgo. Eso es una parte de lo que estamos gestionando. Es una muy buena iniciativa, te aplaudo. Por otro lado, estamos detectando y viendo promotores que antes no querían hablar con nosotros, pero ahora tienen una buena tienen al menos ganas de escucharnos y estamos haciéndole propuestas para comercializar sus activos comerciales, ¿vale? También estamos trabajando en nuevas ideas para, según podamos empezar a funcionar, ver cómo vamos a hacer, porque no vamos a salir todos a la calle a tropel. Entonces, desde open house virtuales que vamos a gestionar a estar gestionando cada vez más reuniones virtuales. Entonces, yo creo realmente que las oficinas que tengan un volumen de agentes o que su negocio sea prestar servicios a agentes asociados, no podemos bajar los brazos. Además, tenemos que aumentar la calidad y la cantidad de nuestros servicios. A la vez que los agentes tienen que aumentarlos para sus clientes. No vale el estar un poco embarazado, ¿vale? Aquí estamos embarazados del todo. Hay que estar comprometido a tope. Tenemos que ir acabando. Es un panel muy interesante porque la gente está aquí. Por mi parte no tengo nada más que decir. No, sí que tienes mucho que decir. Me sabe mal cortarte así, cortarnos a todos. No, para nada.
Pero la verdad es que, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? La gran pregunta que, al hilo de lo que estaba presentando Ángel, ¿cómo vamos a hacer para que en lugar de una caída de ventas de X sea menos fuerte? ¿Qué trabajo vamos a tener que realizar de coaching, como tú decías, con los propietarios? ¿Quién quiere empezar? Me da igual. Javier, ¿tenéis previsto ahí una campaña de revisión de los planes de venta? Sí, a ver, para no dejar sin 2 respuesta minutitos. a este anónimo que me preguntaba, es decir, si tenía previsto ayudar a los agentes, Sí. la respuesta, para que diga, no me ha respondido, ¿no? La respuesta es absolutamente no. Ni los agentes, yo diría que se lo plantean. Los agentes de New State son autónomos y tienen la mentalidad que tienen de empresario. Es decir, yo creo que ninguno se ha planteado el pedir dinero a Centro 21 New State para financiarse. De hecho, yo creo que son muy conscientes de una realidad, que es que ellos sí que tienen ingresos cero, pero tienen costes o gastos prácticamente cero. No en el caso de New State, que sigue invirtiendo en que ellos tengan todos los servicios. Es decir, les estamos dando webinares y formación todas las semanas. Estamos ahí al pie del cañón con ellos, por lo que necesiten, ofreciendo herramientas de tecnología PropTech para que puedan firmar arras, para que puedan firmar reservas, para que puedan enseñar inmuebles. O sea, estamos ahí para darles servicios. Y como bien decía Rafa, es decir, nosotros somos una empresa de servicios para los agentes inmobiliarios. Es decir, los agentes inmobiliarios no son trabajadores nuestros. Somos una empresa de servicios que le damos servicios a ellos. Por lo tanto, rotundamente no. O sea, ni me lo planteo ni se lo plantean. Y te puedo garantizar que somos una roca, ¿eh? Ahora mismo somos una roca. Una de las cosas que me ha enseñado esta situación es que New State es una verdadera roca, pero emocionantemente firme. Es una pasada. O sea, estoy súper orgulloso del equipo que tenemos, más que nunca, ¿eh? O sea, no había sido consciente hasta ahora. Esta situación de apuro, digamos, de apuro global. Sí. Bueno, en estas situaciones es cuando la gente saca lo mejor y lo peor, ¿no? En este caso, pues han sacado lo mejor, qué bueno. A mí me gustaría... Nos quedan 3 minutos. Pero a mí me gustaría solamente poner una idea que si yo fuese cliente comprador, le exigiría, y con palabras mayúsculas, a mi agente inmobiliario. Mi agente inmobiliario debe hacerme un estudio de mercado, de la evolución del precio de la vivienda. Y eso solo podrá hacer alguien que sea realmente un profesional, que pueda coordinar y puedas tener información de cuántas transacciones se hacen en una zona determinada. Porque si en una zona determinada solo hay 10 propiedades y hay una alta demanda de compradores, no esperemos que el propietario baje el precio. No vayamos con la política del miedo. Seamos inmobiliarios, seamos empresarios, seamos personas, ¿vale? Lo que no querramos para nuestra familia, que no lo queramos para nadie. Si alguien tiene que bajar el precio, no tiene que bajar. Si no tiene que bajar, no es la política adecuada de esa, ¿no? Entonces, me parece muy acertado. Que debemos trabajar muy claro esa línea. Tenemos que trabajar cada vez en esa parte del comprador, hay que darle un acompañamiento y ese coaching no debe ser solamente al vendedor, porque tiene que ir toda la espalda del vendedor, porque no puede también ir ese servicio a ese comprador donde le podemos dar un servicio de excelencia y puede entender que no tiene que esperar una bajada de un 30% porque va a perder la casa que quiere comprar, porque esa bajada del 30% probablemente no acontezca. Entonces, yo creo que esa es una circunstancia que es importante tener en cuenta y poder trabajar en esas líneas, ¿no? Disculpe. No, Francis, concluyendo, más que nada a veces porque es un diferente modelo. Nosotros sí que estamos comprometidos con nuestros agentes. Lo vemos absolutamente necesario. Las preocupaciones de nuestros agentes son nuestras preocupaciones. Y dentro de lo que es, cuando hablamos de código ético y una manera ética de poder actuar, primero lo tenemos que hacer dentro de casa. Y claro, el modelo que nosotros tenemos no es el modelo de broker, no es un modelo de darle servicio a los agentes, y entonces en este sentido nos preocupa mucho la situación de ellos, de sus familias, y por lo tanto nosotros estamos ahí. De la misma manera, ellos hacen una apuesta brutal. Precisamente un momento tan difícil como este es el que ha demostrado la catadura moral y la fuerza que tiene el equipo. Yo estoy súper orgulloso. Ahí va.
para todo el equipo. Qué bueno. Oye, pues sin duda, bueno, un panel muy interesante. Yo me quedo con algunos resúmenes, oportunidades de negocio que ha comentado Rafa Bello, de los promotores que tal vez estaban un poquito renuentes, ¿no?, a que contratar agentes inmobiliarios, tal vez ahora son más permeables, repescar exclusivas expiradas, porque ya tienes hecho el reportaje fotográfico, tienes hecha la descripción, con lo cual me parece muy acertado. Puedes poner en comercialización sin visita esas propiedades de nuevo. Me ha gustado mucho una cosa también que has dicho y que creo que a todo el mundo le encaja, y es no trabajar con el miedo, no ir al propietario a baje, que si no, no se va a vender, y tener una actitud también luchadora y también de acompañamiento en una realidad a los compradores, de que, bueno, pues si no hay muchas propiedades en la zona, tampoco el propietario va a estar muy permeable a ofertas draconianas o ofertas muy agresivas. Y por la parte de Javier, pues eso, enhorabuena por esa buena marcha de reclutamientos y de captaciones, que me parece pues muy loable, y bueno, pues esperamos que continúe la buena racha. Y en la parte de Rafa, pues igual, gracias por compartir esos protocolos de sanidad y esa proximidad y esa orientación al negocio que nos has dejado ver aquí a toda la audiencia. La verdad es que yo creo que todo el mundo ha disfrutado muchísimo con vosotros. Os tengo que despedir. Podríamos estar todo un día hablando, porque imaginaros, con estos tres cracks, el día que queráis los volvemos a llamar, ¿eh? Solo tenéis mi teléfono, mi mail, y por aclamación los volvemos a poner aquí de panelistas con todos, ¿de acuerdo? Yo propongo que cuando esto se pueda nos hagamos una calzotada en Cataluña. Una calzotada, mira tú. Eso está hecho. La hacemos aquí en casa, que tengo una pequeña barbacoa y no me sale mal. Y si no, en casa de Sandoval, que las hace muy buenas también. Ahí escuchando. Perfecto. Bueno, un fuerte abrazo virtual y muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Todos tenemos una casa en la cabeza. Casas grandes, pequeñas, casas con balcón, con fiesta, casas de muchas escaleras, casas vividas, solidas, sentidas, casas huidas, desfasadas, casas de sueños rotos, de juegos infantiles, de verano, de jardín, de infancia, de pisito de soltero y de 4 habitaciones, azules, rojas, verdes, blancas, casas. Todos tenemos una y hay quien las tiene todas en la cabeza. A ti, inmobiliario, que hoy trabajas desde casa para que mañana tengamos la nuestra, gracias. En UCI seguimos contigo.